12 de junio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos cada día para la lectura, para el comentario de las informaciones publicadas en la prensa de Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy nos acompaña Rafa Ruiz. Bienvenido, Rafa, por primera vez. Muchas gracias. Rafa Ruiz es redactor jefe del Diario ABC de Córdoba, así que hoy pues tiene su bautismo en esta sección. Comentábamos antes, hoy el lunes hay una foto común, nos la quitamos de medio rápidamente, la foto del triunfo de ayer de Rafa Nadal en Roland Garros. Dice el Diario Córdoba, la 10ª de Nadal. El Diario ABC, Nadal hace historia con su 10º Roland Garros. El Diario El Día, Nadal y París, romance eterno. Bueno, solamente quizás, Rafa, por no abundar mucho, una experiencia de superación en el caso de Rafa Nadal. Sí, tuvo un momento hegemónico, tuvo una caída y se ha vuelto a levantar. Es una historia casi muy española, ¿no? Sí, sí. El caso de Nadal, un deportista, probablemente el mayor deportista español de todos los tiempos, ¿no? Además, una persona que, no digo que encarne valores españoles o no, eso cada cual lo verá, pero sí que ha ido defendiendo siempre el espíritu del deportista español, con pocos medios, que nace, casi se hace a sí mismo, una persona... Yo no soy no estoy muy a favor de otorgarle a los deportistas más allá de sus valores personales, ¿no? Y sobre todo en el caso de los tenistas, que es un deporte individual, pero sí, en el caso de Nadal parece que ha sido tomado como un icono nacional, ¿no? Sí, y se merece un respeto porque tiene una carrera impresionante. Bueno, pues nuestra felicitación, lógicamente, a Nadal, que aparece con esa copa, que la tendrá en propiedad, supongo que tendrá muchas, porque tiene, creo que ha batido un montón de récords con este triunfo. Primer jugador que alcanza 10 Grand Slams, o sea, 10 Grand Slams, el mismo Grand Slam 10 veces, el segundo en la historia, en fin, una serie de récords que le felicitamos, lógicamente. Vamos con los titulares. 5 columnas para el Diario de Córdoba, habla de la selectividad. Titula: 3.800 alumnos se enfrentan hoy a la nueva selectividad en Córdoba. Esto de la nueva selectividad... nuevo nombre para la selectividad, porque realmente damos mucha vuelta al asunto y al final acabamos donde estábamos la que hicimos tú y yo hace 30 años. Absolutamente. Selectividad no, se llama EBAU, que es un nombre horrible. Voy a hacer la EBAU. Esta mañana he estado echando un vistazo porque en realidad es una cuestión que lo que hace es suplantar la famosa reválida que aparecía en la Ley Wert. Una de las cuestiones que a mí me ha llamado la atención poderosamente es que han eliminado la asignatura de filosofía y la asignatura de historia universal, que le han hecho estos señores, los filósofos y los historiadores universales. No entiendo muy bien quién toma estas decisiones de meter y sacar asignaturas, ¿no? Es decir, no son las asignaturas que han estudiado los chavales, ¿no? Son algo que ha hecho una especie de grupo de comunidades autónomas y gobiernos y poniéndose de acuerdo. O sea, al final es el filtro para pasar del bachillerato a la universidad, porque la universidad no tiene sitio para todas las personas que quieren entrar a la universidad. Y se le puede llamar de mil maneras, pero sigue siendo un examen de ingreso. Claro, porque además, como tú decías, se da mucha vuelta a este asunto, una vez se entra, otra vez se sale, pero lo que se hace falta siempre es un pacto de Estado por la educación en general, no solamente el tema de la EBAU, la PAU, como se llame esto, sino para que se determine como... Yo he leído alguna vez que en países como Noruega o Japón llevan con el plan de estudio 50 años. Se llama igual, los estudiantes, los abuelos estudiaron lo mismo que los nietos. Aquí, de lo que estudió mi abuelo, lo que estudié yo, pues calcula la diferencia que hay, ¿no? Sí, y además hay una irresponsabilidad política total. Sí. O sea, porque seguramente si se sientan los principales partidos políticos en torno a una mesa, que este tipo de cuestiones habrá que preguntarle a expertos, que son los que saben de educación, y no a los políticos, que son los que saben de hacer política, tendrán un mínimo común denominador en el que se pongan de acuerdo. Y ese ponerse de acuerdo a lo mejor no está complejo. O sea, es que siempre al final los problemas son muy localizados, tienen que ver con dos asignaturas concretas o con una asignatura concreta o con dos asuntos concretos, que es el tratamiento de la concertada y la religión obligatoria o no. O, la ciudadanía, aquello que había. La educación para la ciudadanía, pero son tres cuestiones que dentro de lo importante son colaterales. Es decir, lo importante son las matemáticas, la historia, la filosofía, el latín para quien elija letras. El griego ya parece ser que ha sido desterrado de la aula. Creo que es más sencillo que todo eso si se afronta de una manera constructiva y no de esa. Sí, y además que haya una homogeneidad en las comunidades autónomas, porque no se estudia ahora exactamente lo mismo, muy parecido, ¿cierto?, entre el País Vasco y Extremadura, Galicia y Murcia.
hay diferencias que luego a la hora de la competitividad, a la hora de, por ejemplo, los exámenes, cuando luego un chaval estudia en Andalucía y quiere opositar en Cataluña, pues no son compatibles 100%. Ese es el gran, uno de los grandes críticas, o las grandes críticas que yo no entiendo a la ley Wert. Quería poner una especie de examen nacional donde todo el mundo pasara por la misma prueba de nivel. ¿Qué problema hay? Claro. No le veo ningún problema contra el espíritu de la autonomía ni del... Sí. O sea, que todo el mundo supere unos niveles, no lo entiendo. Cuando además lo lógico sería que fuéramos incluso a un único examen a nivel europeo, porque vamos a la homogenización y que cuando luego tú quieras opositar en Dinamarca te sirvieran tus estudios, que tampoco está tan claro que te sirvan. Absolutamente, y probablemente técnicamente sea posible. O sea, se ponen 3 pedagogos en torno a una mesa y podrían llegar a un acuerdo. Bueno, pues reivindicamos el plan. En cuanto a al... Sí, lo que hay que cambiarle es el nombre, EBAU, es horrible. Yo no sé si es un nombre provisional o va a quedarse así. También señala el Diario de Córdoba, en uno de sus destacados, que ser sorprendido con móvil, calculadora o audífonos se considera que está copiando. La verdad es que también la nueva tecnología, no solamente en el tema de los exámenes y de las chuletas, que también todo avanza, que es una barbaridad, sino en general... el plan de estudios tampoco está contemplando este tipo de cosas. Me refiero, todavía hay problemas para acceder a las clases con ordenador. Cuando decía Einstein, creo que era Einstein, que para que voy a apuntar las cosas, voy a aprender cosas que puedo apuntarlas. Pues en este caso, para que quiera aprender cosas que están en tu ordenador. No está avanzando tampoco, parece, la educación, más allá de la picaresca del examen. La tecnología. Está avanzando como a sprint. Yo hay una cosa que me llama mucho la atención, que es la obsesión actual por el bilingüismo. El bilingüismo me parece estupendo y el trilingüismo me parece estupendo, pero que un chaval llegue a una clase y todas las asignaturas las reciba en inglés, creo que es un sprint, sobre todo de donde venimos. A lo mejor las cosas hay que introducirlas de manera más progresiva, la tecnología es una de ellas. Por eso digo que hace falta sentarse en torno a una mesa y estas cosas, aplicarlas gradualmente, que no sea una cuestión de ahora a un consejero o un presidente autonómico se le ocurre ahora todas las matemáticas las vamos a dar en inglés. Oiga, perdone, pero usted tiene profesores con capacidad para impartir lecciones en inglés. No, te lo digo yo. No. O sea, que no las preguntas, que te lo digo yo. Por cierto, hablando de universidad, ¿avanza la idea de Susana Díaz de la gratuidad, de bonificar el 99% de las matriculaciones para el año siguiente si un alumno la aprueba? Lo que no avanza es la financiación de esta medida. No aparecen por ningún lado los números. Se le está reclamando porque es muy fácil prometer, pero claro, ¿cómo se paga? Yo soy muy crítico con esa, he escrito sobre el tema y soy muy crítico con esa medida. Me parece, en primer lugar, ya estamos pagando las matrículas de todos, porque la mayor parte de la financiación de las universidades no está relacionada con la matrícula que pagan los padres o los alumnos, sino está relacionada con los presupuestos generales o autonómicos en un altísimo tanto por ciento. Es decir, pagamos las matrículas de esas personas, aprueben o suspendan. La cuestión es que las autonomías, en concreto Andalucía, tiene una deuda enorme con las universidades, con el sistema de universidades. En el caso de la Universidad de Córdoba, relacionado además con todos los programas de investigación, me parece como más tremendo, ¿no? Primero hay que solucionar las bases y luego poner el gallo de la veleta. O sea, este es el gallo de la veleta. Y luego hay una cuestión que a mí me parece que hay que pensar, y es si solo aprobar tiene que dar derecho a un premio. Si el premio no se ha de recibir cuando el resultado es excelente. En este caso, creo que Susana Díaz ha actuado más por su necesidad política que por un razonable interés por mejorar la Universidad de Andalucía. Sí, Rafa, pero político, pero también está cuestionado esa medida por sus propios compañeros. Digo esto porque si tú quieres hacer una gestión de izquierda y garantizar el acceso a la universidad a personas que no tienen dinero, bueno, pues hay un sistema de ayuda que esté relacionado con la renta, no con el 5, porque en este 5 va a verse beneficiado el que gana 1.000 euros que el que gana 80.000 euros. Con lo cual no parece que es una medida de izquierda, pero una medida, bueno, un poco más liberal en ese sentido. Recuerda los cheques bebé, que puso en marcha también un gobierno del Partido Socialista. Últimamente los políticos, en general, son muy dados a los sistemas universales. Creo que es un error. Creo que es un error porque no puede cobrar lo mismo alguien que tiene un Porsche en su casa que alguien que sale de un barrio obrero. No es posible. El sistema de becas tiene que estar relacionado con dos cuestiones. La primera,
el esfuerzo, y al igual la renta. O sea, no podemos darle ayudas públicas a quien puede pagarse perfectamente un servicio de estas características, ¿no? Dicho esto, insisto, me parece que Susana Díaz tenía un problema político y que le está queriendo solucionarlo a golpe de titulares. Este tema, y vamos a saltar un poco, aunque no vengan los titulares, ayer hubo primera vuelta en las elecciones francesas, se siguen cuestionando desde la ciudadanía, ahora en Francia, como ocurrió hace unos días en Reino Unido, el sistema de partidos, porque quizá no da las soluciones o acuden a las soluciones históricas que han fracasado ya. El ejemplo de Macron quizás sea el más singular, ¿no? Una persona que viene de nada, sin partido, sin historia, sin tradición, por lo tanto, sin deudas con la sociedad, que propone cosas distintas, no tan distintas, pero por lo menos no estamos oyendo la cantinela de siempre. A lo mejor tenemos que recurrir también a nuevas ideas. No tengo mucha información sobre el tema, pero sí creo que el presidente Macron viene de hacer una carrera política en el Partido Socialista francés, en el que llega un momento y dice, sigue las quemadas, y monta un partido que con un año ha ganado las elecciones. Es posible que el sistema de partidos se esté reinventando o esté mutando algo distinto hacia las plataformas electorales norteamericanas, que no tienen esa estructura de militancia, que no tienen la necesidad de tener sedes abiertas en cada pueblo, ¿no? En España lo estamos viendo con Ciudadanos y Podemos, que se están implantando de forma progresiva. Es posible, no lo sé dónde lleva esto, pero sí es cierto que es otra cosa. Es cierto que en Francia el partido más parecido, Podemos, no ha funcionado en estas elecciones, tampoco la ultraderecha ha funcionado. Parece que más que acudir a alternativas políticas, se acuden a alternativas dentro del espectro, porque había cierto temor a que se radicalizara los parlamentos, que se fuera o a los partidos de la extrema izquierda o la extrema derecha, porque había tendencia, en Holanda había pasado también. Se ve cómo van entrando los landers alemanes, partidos de extrema derecha, extrema izquierda. En Francia han dicho no, ni extrema derecha, extrema izquierda. Queremos el centro, partido muy Rivera, el de Macron quizás, pero con otras siglas, con otras caras. Bueno, Marine Le Pen ha sido la segunda fuerza más votada. Sí, pero ayer no. Vamos a hacer, pero en las presidenciales sí, vamos a darle la importancia que tiene y el riesgo que tiene. Y el caso de Mélenchon, que era el siguiente, también sacó un buen resultado, ¿no? Evidentemente, cuando eso se lleva al territorio, ese tipo de fuerzas que tienen menos relevancia, tienen más problemas para porque Mélenchon no se presenta en todas las circunscripciones. No, dependiendo de una figura carismática. Claro. Eso va a ocurrir con Podemos en las siguientes municipales, cuando veamos que se presentan los territorios. No Pablo Iglesias en cada uno de los ayuntamientos, claro, ese es el problema. No tienen una Carmena siempre. Claro. Eso no es posible. Bueno, también el diario ABC, por ejemplo, ya habla de este asunto. Macron dice cerca de lograr un poder absoluto. En Francia tiene un sistema también de segunda vuelta en las elecciones al Congreso, a su Cámara, a su Asamblea, que eso limita mucho el acceso a los partidos minoritarios, porque ocurre como las primarias, en las presidenciales. Hay una segunda vuelta a la que solamente concurren los partidos que hayan conseguido un mínimo de votos, etcétera, etcétera. Así que eso habitualmente ha primado a la mayoría, un sistema muy garantista, el francés, que siempre garantiza un gobierno con mayorías, porque este sistema muy americano, muy inglés también, el sistema. Son sistemas. En España teníamos un sistema de contrapeso basado en premiar a determinados nacionalismos que apuntalaban el poder. Eso ha saltado por los aires, eso ya no existe. Y precisamente en las primeras elecciones generales, donde falta ese puntal del nacionalismo, es cuando aparecen 3 y 4 fuerzas políticas de ámbito nacional, que son las que están ahora disputándose el tablero. Probablemente nuestro sistema electoral no estaba pensado para esto, estaba pensado para otra cosa. No hay sistema electoral justo, hay sistemas electorales dirigidos, y yo creo que en este caso también es necesario una reforma a fondo. Y porque ahora con el tema francés, el Partido Socialista francés se hunde, creo que ha quedado quinto en estas primarias, con lo cual va a perder muchísimos diputados, creo que hablamos de 40, de 500 diputados que tiene el Parlamento francés, se quedan en menos del 10% de diputados, no de votos, que es peor todavía. Parece que la socialdemocracia, el electorado entiende que no está aportando las soluciones que necesita la nueva sociedad, o que se ha quedado quizás satisfecho alguno de su promesa estrella. Quiero decir con esto, socialdemocracia tras la guerra mundial era garantizar educación para todos, sanidad para todos. Ya tenemos todo educación, tenemos todo sanidad. Ahora, ¿qué falta nos hace? ¿Ha pensado el electorado una socialdemocracia? Todos hemos comprado ese discurso. Es un discurso europeo.
ya no hay una diferencia, es decir, reclamar hospitales públicos ya no es una diferencia de nadie. Claro. Eso tiene, y la socialdemocracia se tiene que reinventar, claro está, y probablemente se esté reinventando con personajes estilo Macron. Como Macron, sí, efectivamente. El diario El Día, 5 columnas, en su portada habla de las cláusulas suelo. Saben que se determinó que fuera un juzgado el que la resolviera, un único juzgado, y ya se alerta desde los trabajadores de estos juzgados que habrá una sobrecarga importante. Dice el diario El Día, juzgados de las cláusulas suelo tendrán una sobrecarga del 40%. Bueno, esto tiene, en principio, dos riesgos. Primero, el de la lentitud fundamental de la resolución de estas cláusulas, porque inicialmente nos contó el Gobierno que no era falta ir a los juzgados, que esto se va a resolver casi de oficio. Al final va a haber juicios porque los bancos, legítimamente, entiendo, también son sus intereses, van a pleitear por cada uno de su hipoteca. Se veía venir. Cuando Guindo, el ministro Guindo intenta hacerlo por un código de buenas prácticas, se veía venir que esto acababa en los juzgados. La situación llegó un momento en el que estuvo clara antes de la sentencia del Tribunal Europeo, donde ya se veía que la nulidad se venía encima, que había que devolver y que había que devolverlo todo además. La solución razonable era el esfuerzo legislativo, que es lo que el Gobierno no quería hacer. O sea, lo que ningún gobierno hubiera hecho, me da la impresión. Sí. O sea, en primer lugar, esas cláusulas, en el caso de que en su día no tendrían que haber estado ahí, no, tenían un porqué, es que venimos en España de un precio del dinero muy alto, de un recuerdo histórico de que en los años 80 se pagaban las hipotecas al 17%, eso ya no ocurre, el precio del dinero es mucho más barato, pero vista la situación, el Gobierno tendría que haber entrado por la fuerza del Estado. Claro. Y obligar a los bancos y hacer un programa razonable de canje de esa deuda. Eso no ha ocurrido y ahora tenemos los juzgados colapsados. Claro. Y como les digo, hay personas que están en serias dificultades para hacer frente a su hipoteca, que confiaban en que con eso se acabarán sus cuitas, porque de un día para otro dejo de pagar y no va a ser así. Le va a llegar probablemente, como ocurre con algunos malos predictos, algunos malos diagnósticos, cuando el paciente ha muerto ya, porque habrá personas que se le resuelva dentro de varios años. Sí, o que vendan su vivienda, ya no existe la hipoteca, donde en fin, la casuística es tremenda, y como la casuística es tremenda, y además este es un hilo. Este es un hilo en el que se empieza tirando por las cláusulas suelo, acabamos con los gastos de la hipoteca y sí. ¿Cuál es lo siguiente? Lo que nos llevará. ¿Qué son? Los valores garantizados, los fondos de inversión, los fondos de pensiones. Sí. Es decir, hay también en España un problema gordo de cultura financiera. O sea, yo estoy a favor de esta historia que se aprenda en el bachillerato y ese tipo de cuestiones. Creo que tenemos que aprender todo este tipo de cuestiones, hay que leerse la escritura, no se va al notario a firmar, se va a una cosa muy importante que es hay que buscar asesoramiento y la mejor manera es tener una cultura financiera social. Lo que pasa es que cuando tú llegas a un banco a firmar te encuentras con una posición de fuerza del banco que te da, o lo coges o te vas a otro banco, no te da opción a negociar. ¿Por qué usted aceptó cláusula suelo? Es que o firmaba o me decían que no. Bien, absolutamente cierto. El problema es que está la opción de no comprar una casa, claro, de vivir de alquiler. Claro. Parece que tenemos encima el foco, sí. Y ojo que desde que ya no hay tanta crisis o que la crisis no es tan aguda, estamos volviendo otra vez a ver la promoción, estamos volviendo a la vivienda, y ahora mismo si la vivienda cuesta 150.000 euros, el que pueda pagarla, o 180.000 euros, dentro de un año nos podemos volver a encontrar como en 2007. Sí. Ojo lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, tenemos ese defectillo, porque en los países del norte de Europa no suele pasar esto, hay otra conciencia en cuanto a la compraventa, la gente se mueve mucho más, aquí parece que estamos anclados al territorio, está mi casa, aquí nací, aquí me muero. Aquí tenemos un mercado de alquiler estrecho y caro, sí. Y eso es un problema grave, porque vamos a volver al maná hipotecario. Además, para los bancos es muy cómodo tener un cliente de 30 años atado que paga todos los meses, o intenta pagar todos los meses. Creo que hay alternativas que hay que explorar, que son razonables, que son europeas, ahora que llevamos tanto tiempo en Europa, y que no pasa nada por no ser propietario de la vivienda que uno tiene. Hablando de bancos, se nos viene encima el pleito del Popular. Hay muchos pequeños accionistas que no se van a callar, que han perdido un dinero importante. Es verdad que el gran accionista ha perdido mucho, pero está acostumbrado a jugar en bolsa, a arriesgar 100, ganar 200, a perder 50. Pero que tenía 1.000, 2.000, 3.000 euros en acciones del Popular. A veces son trabajadores que les pagaban con acciones. Hay un perjuicio importante con esta compra tan barata, del euro famoso, del Santander por el Popular.
Todo depende. Yo recuerdo cuando se intervino Banesto, los que ya tenemos una cierta edad, que decíamos, va a haber millones de personas arruinadas. Lo que ocurrió fue que quien aguantó las acciones de Banesto vio cómo se revalorizaban. Sí. Y al final se integró en lo que hoy es el Grupo Santander, y esa inversión, ese cero... Vamos a ver, todavía tenemos muchos huecos en la información, porque es verdad que este tipo de historias son muy complejas, son legalmente muy complejas, pero lo que ha ocurrido parece ser un split, dejar la acción a cero y poner el contador a cero. Lo normal en estos casos es que los propietarios de una empresa sean quienes corren con su reparación. Claro, sí. Eso es lo normal. Y los accionistas no dejan de ser propietarios de una empresa. ¿Que tienen que tener toda la información en sus manos? Correcto. Pero creo que en este caso lo mejor es esperar un poco a ver cómo funciona esto, dados los antecedentes. Vamos a seguir avanzando. Dice el diario El Día que los vecinos ven avances, aunque insuficientes, en la gestión municipal. Cumplimos 2 años prácticamente del gobierno, las elecciones fueron en mayo del 2015, 2 años, un poco más. Todavía no hay 2 años del equipo de gobierno porque fue un poco después, pero se empieza con los balances. Yo más que los balances, Rafa, me parece que estamos viviendo el fin de una primera parte del mandato y encarando una segunda parte, que se va a caracterizar por ahora una aceleración y un cumplimiento de cara a buscar electores y quizás por una ruptura del gobierno, una separación entre los socios de gobierno. Yo no creo que eso ocurra. ¿No? No me parecería, puesto en su lugar, una medida inteligente. Tanto al PSOE como a Izquierda Unida les conviene presentarse a las elecciones desde el despacho. O sea, todos sabemos el frío que hace fuera. No me parece razonable que eso ocurra. Sí me parece razonable que Ganemos que es un actor estratégico en esta cuestión, se decante por la situación, por una situación más de apoyo al gobierno o más de oposición abierta. Pero no me parece tal. Creo que cada uno va a hacer la guerra por su cuenta, que es lo que ha pasado siempre. En Córdoba tenemos una larga tradición de gobierno de coalición. Sí. Hemos vivido un montón. Desde gobiernos de coalición no oficiales, es decir, apoyos, que es lo que ocurre a los 80, etcétera, hasta lo que está ocurriendo ahora. No me parece que haya ruptura. Lo que ocurre es que quizás las elecciones del 2019, si acaso, solo Isabel Ambrosio va a repetir. Del resto de candidatos, yo creo que nadie tiene, de los que se presentaron en el 2015... Bueno, lo razonable que ocurra es que tengamos una candidatura menos, porque Izquierda Unida y Ganemos fueron por separado. Esa situación, si se traslada a lo que ha ocurrido en las generales y lo que parece que puede ocurrir en la política autonómica, es que haya un Unidos Podemos. Un Unidos Podemos, además, que con unos cálculos internos complicados, porque aquí es Izquierda Unida quien aporta la estructura, la tradición, la heterodoxia, determinados valores. Van a ser unas elecciones divertidas, pero también me da la impresión de que Pedro García va a hacer valer su papel durante estos años. Para ir a presentarse como cabeza de cartel. Creo que sí. Sí, bueno, lo veremos. Yo, en principio, por lo que se oye en la calle es que Nieto no va a ir, lógicamente, Vilches no va a ir, parece evidente que Rafael Gómez no va a ir, Rafael Blázquez no va a ir, y bueno, a ver qué pasa con Pedro, que hay quien apunta más por Elena Cortés que por Pedro García, cuestión de dejar pasar tiempo. Pero por ahora parece que habrá... Queda mucho tiempo todavía. Es fácil romper acuerdos porque no es lo mismo presentarte para mantener tu gobierno que pensando en el que venga por detrás. Pero José Luis, este gobierno está pensado para que cada uno funcione a su modo, sí. que cada uno tiene su departamento, sus concejalías. Yo no creo que vaya a haber una gran crisis de gobierno. Hablando de crisis, dice el diario ABC que el nuevo gobierno de Díaz se enfrenta a una larga lista de retos pendientes en Córdoba. Bueno, mucho. El gobierno que entra, el que salió también, dejó muchas cosas pendientes. Quizás lo más visual de este nuevo gobierno es la presencia de Rosa Aguilar en Justicia, con el reto del traslado de la Ciudad a la Justicia y algunos otros episodios en los que esta Rosa obtuvo el tema del C4 que no se llegó a cerrar del todo, y algunos eventos, como señaléis vosotros, el tema de Vinazara, también estaba Rosa Aguilar por medio. Parece que al final todo gira en torno a Rosa Aguilar. Yo no creo que el caso de Rosa Aguilar sea un ascenso. A mí me parece que en Cultura tiene bastante más mecanismo de poder que el que va a tener en Justicia e Interior, que en realidad lo que tiene son hábitats contadas, ¿no? ¿Y tras policía?
Claro, y los espectáculos públicos y los reglamentos taurinos, ese tipo de cuestiones. Yo creo que tenía más, es decir, que se enseñaba más en cultura. Y luego en cultura, aquí por la idiosincrasia de la ciudad y de la provincia, tenemos una serie de cosas pendientes. Una de ellas, quizá la más relevante, la declaración de la UNESCO para Medinazara. Bueno, a ver, Miguel Ángel Vázquez, cómo funciona. El caso de la nueva consejera de Sanidad son estas cuestiones que uno no sabe hasta que las ve funcionar, porque el cargo de gerente de Reina Sofía, por mucho designación política, al final es un cargo técnico. Sí. Esto no, esto ya es una consejería de salud donde va a tener que bregar con una situación muy compleja, sobre todo en Granada. Sí, y una marcha blanca que ayer en Córdoba sacó la cabeza de nuevo. En el tema de los retos pendientes, siempre que se habla de repetición se habla de dinero, lógicamente, porque para cumplir promesas, para cumplir objetivos políticos hace falta presupuesto, evidentemente. Cuando la Junta de Andalucía tenga que empezar a repartir dinero en estos 2 años que queda para poner en valor a sus alcaldes de cara a las reelecciones, ¿cómo está Córdoba? ¿Está bien posicionado dentro del Ejecutivo andaluz para recibir este tipo de...? Los síntomas son malos, porque Rabanales 21 tiene un problema muy grave, sí. Que existe un problema muy grave idéntico en el campus de la salud de Granada, que se ha solucionado mediante una aportación de capital directa de la Junta de Andalucía de 8 millones de euros, así. No, y aquí se están peleando por 300.000 euros. Y un aval, prácticamente. Y un aval, ante una entidad financiera que ya ha dicho que no hay problema, ¿no? Los síntomas no son buenos. Yo me da la impresión de que el PSOE cordobés sigue estando muy débil, a pesar de que su secretario general actual y probablemente el siguiente tengan mano en el despacho de la presidenta, sí. Más que nunca, además. Hay mentideros, los mentideros se habla de que Córdoba podía renunciar el PSOE cordobés a Córdoba en beneficio de otras ciudades, como que fuera el canje famoso de los años 90, ¿te acuerdas? Cuando... No lo creo, esas cosas siguen funcionando, pero de todas maneras la realidad es que el PSOE de Córdoba es muy débil. Sí. O sea, y aporta, llegado al Congreso, pocos delegados, no lo creo que va a tener su hueco. Seguimos avanzando. Hay una foto que viene en todos los periódicos, todos creo, sí. La foto de Pedro López Castillejo, nuevo presidente del Círculo. Bueno, es una entidad, una asociación, una ONG si quieren, como quieran llamarle, pero tenemos aquí estas elecciones. Dice el diario Córdoba, Pedro López releva a Federico Roca al frente del Círculo. Dice el diario El Día, López Castillejo gana las elecciones al presidente del Círculo de la Amistad. Pedro López fue director de la oficina principal de Caja Sur, una persona muy conocida, fue fundador del coro de Estenor, persona muy conocida, y ha sido vicepresidente de Federico Roca durante los últimos años, con lo cual parece que hay continuidad absoluta. Pero estas elecciones quizás, Rafa, de lo que más se hablaba es de la candidatura perdida de Carlos Poncera. Sí, por el caso de la antigüedad de las mujeres. Efectivamente, que no le dejaron que a la mujer le contara la antigüedad del marido, algo que parece tan superado y que... Es más complicado, es el tiempo que estuvieron como hijas de socios, etcétera. Es un tema complicado. Ojo al Círculo, que es la primera empresa de hostelería de Córdoba. Sí. No hay ninguna que sea más grande. O sea, no solo un club social, también es una realidad económica. El Círculo está absorbiendo la mayor parte de los actos que no se pueden desarrollar en un palacio de congreso en obra. Pocas entidades tienen 1.000 asociados. O sea, que tienen además unos intereses urbanísticos con el caso del equipamiento deportivo. Es un tema curioso. El caso de López Castillejo garantiza, creo que, la gestión continuista de Federico Roca. Por cierto, que lo trae el diario BC también la portada, la lista de López Castillejo está Nicolás Millán, ¿no? Su delegado de defensa. No parece, ¿no? Quizá... ellos han querido, o los candidatos han querido montar sus listas con personas que tienen en sus ámbitos profesionales... Bueno, los Gaete también parece. Sí, han tenido, parece lógico, ¿no? Que en un grupo, además de cierta extracción, de una extracción profesional, de cierta renta y tal, se busque personas que tienen puestos relevantes. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acaban los periódicos. Deporte, ayer jugó España contra Macedonia, dice el diario Córdoba, España juega con fuego, de verdad que al final del partido casi hubo que pedir la hora. Ante Macedonia, sigue líder de grupo, dice el diario El Día, España gana a Macedonia, sin brillo y sigue líder, también referencia en el diario ABC, con foto para Silva, España cumple ante Macedonia 1-2 y se verá con Italia en septiembre. Habrá más partidos, visto el de ayer, no solamente Italia, porque si se juega como se jugó ayer al final, veremos si se le gana al Liechtenstein, también toca, ¿no? Algún otro.
Esperemos que no pase eso. En principio, poca historia en el partido de ayer. Eso. No, la verdad que no lo vi. No tuve los besos. Y para acabar de todo, Fútbol Córdoba, en este caso, el Córdoba Club de Fútbol, señala el diario El Día, traza su proyecto, gente top y más cantera. Que esta es la fórmula de la piedra filosofal. Gente buena y gente barata, o sea, top y cantera. Dice los compañeros del diario El Día que el secreto o el truco que pretende un clan González, bien Alejandro, bien su padre, propietario y presidente del club, al contrario lo he dicho, ¿no? Presidente Alejandro, propietario Carlos González, es pues basarse en la cantera, que es barato, y fichar un par de jugadores del club. Al final el Córdoba, por si no han hecho las cuentas, ha acabado 10º en la tabla, a 8 puntos del ascenso y a 7 del descenso. Se ha acabado casi peleando por lo mismo que parecía que estábamos en pie del abismo. ¿Se puede arreglar el Córdoba en tu estado de despacho? Yo ahí lo que puedo hablar simplemente como aficionado. Yo sí he seguido el Córdoba esta temporada y mantener una política de continuidad me parece muy peligroso. Sí. Sobre lo que hay. También va a depender, imagino, si se produce la famosa operación de venta de las acciones del Córdoba Club de Fútbol, sobre el que se está escuchando mucho, sobre el que se está hablando de mucho dinero, además. Yo no me imaginaba que el Córdoba podía estar valorado en 15 millones de euros en mi vida. Sí. Tú y yo lo hemos visto que era una especie de organización no gubernamental en manos de un presidente, sí, la mayor parte de las veces constructor, ¿no? O empresario. Muy altruista, por cierto. Sí, que era una cuestión. Ahora estamos hablando de algo de negocio. Si la familia González quiere seguir por ese camino de plantillas baratas con 2 o 3 guindas, creo que se equivoca. Sí. Creo que se equivoca. Porque además que la segunda división, hay que ir a pasar como en este, está súper igualado. Entre el último que sube y el primero que baja, había prácticamente 15 puntos, o sea, una locura. Y es que depende todo de un par de partidos, de que tú tengas una plantilla en condiciones, que sea anchita, que puedas tener relevo cuando hay bajas, para claro, que te metas en el agujero otro año que viene. Fíjate lo que pasó este año, ¿no? De una carencia absoluta de futbolistas competitivos en determinados puestos. Sí. Si lo que quieren es más de lo mismo, van a tener más de lo mismo. La baja de Davis que no se cubrió. Bueno, para terminar, estamos fuera de hora ya. El obispo dice, acabamos con esto, el obispo sostiene que sin el cabildo la mezquita estaría hundida, dijo ayer Monseñor Demetrio Fernández. Argumenta que no es un bien público y no lo ha sido nunca. Bueno, el obispo le gusta la marcha, porque son declaraciones muy sustanciosas, sobre todo que no es un bien público. Bueno, yo creo que es evidente que es un bien público reconocido por millones de personas. Yo creo que tenemos que empezar a disipar hojarasca de lo que dicen unos, lo que dicen otros. Pues en Córdoba somos muy dados a discutir sobre el sexo de los ángeles. Creo que en España los conflictos de propiedad se dirimen en los juzgados. Sí. Lo que hay que hacer es que si alguien cree que la situación que ha habido hasta el momento no es la correcta, por la razón que sea, los juzgados abren de 9 a 2, lo que tiene que hacer es interponer su recurso correspondiente y que sea una sentencia la que dirima esta cuestión. Es que lo demás es farfolla. Sí. Es que lo demás es farfolla. Entonces, si alguien tiene cualquier cuestión, se va al juzgado, reclama la propiedad como pública o privada o lo que sea, y que lo gane en una sentencia, que es como nos conducimos los españoles. Sí, yo lo dije de eso el primer día, porque además parece que son posturas irreconciliables, o no son reconducibles. O sea, ni la de la plataforma por la laicidad parece que esté dispuesta a ceder un ápice, y mucho menos la Iglesia. Lo que sí me parece importante es que una vez tengamos este tipo de pronunciamientos judiciales, si alguna vez lo tenemos ya por fin, se reduzca la tensión en torno a la primera fábrica que tenemos en Córdoba. En Córdoba no tenemos fábricas literalmente, no tenemos fábricas de humo, tenemos un monumento que da un trabajo bestial, que es estratégico, o sea, y que no puede estar siempre metido en los titulares grandes por cuestiones chungas. Sí. O sea, no se puede decir que está en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad. No se puede, porque es malo para la ciudad. Sí. De todas formas, creo que este es un debate muy local y muy cateto, con mi respeto a todas las partes. Porque cuando cuando subes de Despeñaperros para arriba, la gente ni sabe que hay debate, ni habla nadie de Catedral de Córdoba, está claro lo que es la mezquita, lo reconoce incluso, tú hablas con la iglesia de Toledo, no hay de duda que es la mezquita de Córdoba, no hay ningún problema. Quizás sea un tema muy nuestro, muy de darle vuelta a las cosas. Bueno, las relaciones entre la sociedad y la Iglesia, que yo creo que es lo que está al fondo, sí, en realidad es una cuestión que está abierta en muchos países, y en España lleva abierto, ni se sabe, ¿no? Pero esta cuestión debería ser menos verso y más prosa. O sea, que alguien quiere, adelante, al juzgado.
un tribunal, una sentencia, y se acabe ya con esta cuestión. Bueno, por eso sé que acabamos también, se nos echa el tiempo encima, como cada día nos pasamos unos minutillos. Gracias especial hoy a Rafa por su aportación, interesantísima como siempre, y en este caso por la novedad de la presencia de Rafa Ruiz, redactor jefe del diario ABC. Te esperamos una otra semana por aquí. Cuando queráis. Y bueno, les dejo como cada mañana con Ángeles Mellado, que hoy se encuentra con Rafaela Torres, con Rafi Torres, para hablar de nutrición, es su Café y Media. Les dejo con ella. Mañana volvemos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.